que resolver antes de comenzar las clases o que si tuvieran alguna duda de laboratorio en lo que los compañeros se unen, aquí estoy para servirles. ¿Dudas, preguntas, sin pena? Sí, cómo no, Mili. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta respecto a los laboratorios. ¿Si van a venir en el segundo parcial? No, no van a venir en el segundo parcial porque tienen un punteo en los laboratorios que ustedes lo están entregando. O sea, los vamos a calificar los laboratorios que hicieron. Y eso tiene un valor de 10 puntos. No sé si con eso le contesto, Mili. Sí, muchas gracias. Mucho saludarla. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿No tienen dudas, ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a, si en el trayecto de la clase tienen dudas de los laboratorios, pues aquí lo podemos resolver y vamos a continuar hoy con nuestra clase de hoy. Si ustedes se recuerdan, nosotros lógicamente comenzamos a ver lo que ya era el presupuesto público y la semana pasada vimos los momentos presupuestarios. Vimos lo que era la preparación, la discusión y aprobación. No sé si de estos momentos presupuestarios ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que necesiten que repita. Y si no, vamos a continuar con los que nos tocan. Y los que nos tocan son la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas. Lógicamente tenemos que saber que la ejecución presupuestaria es esa etapa del presupuesto que es de carácter técnico y administrativo. Si ustedes se recordarán, yo les dije que el hacer un presupuesto público requiere de técnica y para eso el Estado tiene, el Poder Ejecutivo tiene una dirección que hace el presupuesto y esa dirección que hace el presupuesto pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas y se llama Dirección Técnica del Presupuesto. De ese nombre, de esa oficina que forma parte del Ministerio de Finanzas Públicas, ustedes pueden darse cuenta esa característica que reviste el presupuesto. O sea, hasta el nombre de la oficina que elabora el presupuesto es dirección técnica, o sea, se necesita de técnicos para poder elaborar el presupuesto. Esta etapa está destinada a realizar dos aspectos importantes. En primer lugar, la política fiscal y en segundo lugar, el plan financiero del Estado. Ese plan financiero que el presupuesto supone y que lo desarrolla perfectamente bien cuando nosotros miramos que el presupuesto del Estado tiene dos partidas bien separadas y bien importantes. En primer lugar, sabemos que hay una que tiene que ver con la recaudación de los ingresos del Estado. Y lógicamente, de esa va a depender la segunda, porque nosotros no podemos efectuar ningún gasto si no tenemos el dinero para poder desarrollar los gastos. En casi todos los países del mundo, esta función de ejecución presupuestaria la realiza el Poder Ejecutivo. Y nosotros eso lo podemos comprobar fácilmente, porque en Guatemala le corresponde al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo hace a través del Ministerio de Finanzas Públicas y ese ministerio tiene una oficina encargada que se llama Dirección Técnica del Presupuesto. Entonces,
Nosotros, al igual que los países del mundo, estamos precisamente en esa situación. O sea, esta función de la ejecución presupuestaria está encomendada al Poder Ejecutivo, concretamente al Ministerio de Finanzas Públicas, con una oficina bien concreta que es la Dirección del Técnica del Presupuesto, a quien se le asigna la responsabilidad de su correcta realización. El Estado, ya lo vimos varias veces, ya lo repasamos varias veces, debe velar por el cumplimiento del presupuesto, tratando de hacer efectiva dos fases que son importantísimas. La primera fase, que ya la conocemos, de la cual ya hemos hablado, y es la fase de recaudación de los ingresos. Y en segundo lugar, la fase de la realización de los gastos que ya han sido programados y que se tiene la obligación de ejecutarlos. Aquí vale la pena caer en dos aspectos que son bien importantes. Si es normal poner en marcha el presupuesto, eso quiere decir que se va a desarrollar de acuerdo a lo previsto en el presupuesto público. Eso va a ser lo normal. Pero ustedes saben que también muchas veces hay que salirse de lo normal. Hay ciertas situaciones que generan anormalidades y lógicamente el presupuesto no es la excepción. Es anormal cuando se da la falta de disponibilidad en la caja, en la carga fiscal o por el contrario, hay un exceso de recursos monetarios. Entonces, ¿cuál es el camino que debiera de darse aquí? El camino que debiera de darse aquí es desarrollar completamente la normalidad. Eso es lo que el Estado pretende y es el que le permite tener una tranquilidad completamente necesaria. Vamos a ver la siguiente fase y es la rendición de cuentas. En esta rendición de cuentas nosotros tenemos que ver un aspecto bien importante y ustedes lo tienen que ver así, lo tienen que subrayar y lo tienen que poder identificar. Esta etapa se refiere al presupuesto ejecutado. Por eso yo les decía a ustedes, el presupuesto tiene vigencia de un año, sí, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero debe de terminar con esa rendición de cuentas, porque si termina el 31 de diciembre, todavía van a haber pagos que tienen que realizarse, situaciones que no han quedado completamente terminadas. ¿Qué se evidencia en esta etapa? En esta etapa se evidencia la función que tiene la Dirección de Contabilidad del Estado. La Dirección de Contabilidad del Estado es otra dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas. Ya vimos, ya vimos nosotros que está la Dirección Técnica del Presupuesto y en la otra etapa, lógicamente, se suma otra dirección y es la Dirección de Contabilidad del Estado. ¿Qué le corresponde a esta dirección? A esta dirección le corresponde el registro y el control contable de la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal fenecido. Por eso se habla de presupuesto ejecutado, porque ya ha terminado su vigencia, ya feneció, ya se terminó y lo único que se va a realizar son los pagos que se tienen pendientes. Aquí se van a glosar las cuentas de ingreso y egreso. Y participa otra dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, que es la Tesorería Nacional. ¿Qué hace la Tesorería Nacional? La Tesorería Nacional, como una entidad del Ministerio de Finanzas Públicas que conforma el Ejecutivo,
es la encargada de controlar los fondos y los valores públicos y tiene una función muy importante. Tiene un trabajo completamente importante y es hacer los pagos de toda la administración. Miren ustedes qué gran responsabilidad tiene la Tesorería Nacional, porque le corresponde ni más ni menos hacer los pagos de toda la administración. Ahora vamos a hablar de un control y fiscalización del presupuesto. Y aquí nos vamos a enfocar en que son tres las formas de control del presupuesto público. El primer control es el control político. El segundo control es el control administrativo. Y el tercer control es el control técnico administrativo. Entonces recuerden ustedes cómo se controla el presupuesto y se fiscaliza el presupuesto a través de tres controles: político, administrativo y técnico financiero. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quisieran plantearla de una vez. Bueno, control político. ¿Quién ejerce ese control? Es el ejercido por los diferentes partidos políticos que están representados en el Congreso de la República. Se refiere a todas las manifestaciones públicas que pueden hacer los diputados a representantes de las instituciones de derecho público sobre dos aspectos bien importantes. Y esos aspectos son sobre el buen o mal uso de los fondos públicos. Y hay una figura bien importante que nosotros tenemos en nuestra Constitución, que se conoce con el nombre de interpelación. Y para eso miramos el artículo 65. ¿Qué dice el artículo 65? Si ustedes pueden sacar su Constitución, yo les pediría que la pongamos en el artículo 165. Ahí comienza la sección segunda de la Constitución y el título es Atribuciones del Congreso. Y el artículo 165 dice, atribuciones, corresponde al Congreso de la República. Y dice el J, interpelar a los ministros de Estado y conceder condecoraciones. No nos interesan las condecoraciones, solo nos interesa interpelar a los ministros de Estado. Luego tenemos el artículo 166 y dice, interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan las que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna pueden limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes, relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación. Y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza, que deberá ser solicitado por 4 diputados por lo menos y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. 167. Efectos de la interpelación. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no puede ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso, el ministro presentará inmediatamente su dimisión. El presidente de la República puede aceptarla,
pero si se considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado puede recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días siguientes a partir del voto de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado del cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el voto de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo de inmediato. En igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder de 4 en cada caso. El 168. Cuando para el efecto sean invitados, y ahí sigue hablando de de la interpelación. Entonces, mediante esta figura, un funcionario público puede ser llamado al Congreso de la República para que dé explicaciones de su función. Entonces, lógicamente, como es en el Congreso de la República, el Congreso de la República está representado por partidos políticos, he ahí donde recae el control político. Ahora, el control administrativo. Este control del presupuesto público es el efectuado por la administración pública y se refiere a diversos mecanismos y controles existentes en la administración pública. ¿Cuáles son? ¿Dónde se da ese control administrativo? En primer lugar, digamos, control administrativo que se tiene es que la dirección técnica del presupuesto está relacionada con la elaboración del anteproyecto de presupuesto. Luego tenemos que la Dirección de Contabilidad del Estado es la relacionada con realizar gastos y la Tesorería Nacional es la relacionada con la manera en que se van a efectuar los gastos, específicamente cómo se van a realizar los pagos. Si ustedes se dan cuenta, estas 3 oficinas del Ministerio de Finanzas Públicas son parte de la administración pública y ejercen ese control administrativo. Dirección Técnica del Presupuesto, Dirección de Contabilidad del Estado y la Tesorería Nacional. Independientemente de que hay otros órganos que participen tanto de los ingresos como de los gastos para que estos estén respaldados documentalmente. Y lógicamente, al estar respaldados documentalmente, las cuentas tienen que ser cabales. Luego tenemos el control técnico financiero. Y su principal función es ejercida por la Contraloría General de Cuentas como la máxima autoridad fiscalizadora de los bienes, ingresos y egresos de la nación. Y aquí es muy importante que nosotros leamos la Ley Orgánica del Presupuesto, que si ustedes se recuerdan, porque ya lo leyeron, es el Decreto 31/2002. ¿Qué dice el artículo primero? El artículo primero dice que la Contraloría General de Cuentas es una institución pública, técnica y descentralizada. De conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. La Contraloría es el ente técnico rector de la fiscalización y control gubernamental y tiene como objetivo fundamental
dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero, gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad de la administración pública. Pero también es importante saber que la Contraloría General de Cuentas tiene su origen en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si nosotros miramos la Constitución Política de la República de Guatemala, nos vamos a dar cuenta que en el artículo 232 dice que la Contraloría General de Cuentas vuelve a repetir, o sea, la ley repite lo que dice la Constitución. Dice, la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica. Ese es el artículo 232 de la Constitución. Dice, es una institución técnica, descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todo interés hacendario, de los organismos del Estado, los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas. También estarán sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. 233 ya habla de cuáles son los requisitos del contralor y todo lo demás, pero nace en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cómo se regula? Esto es importante. Nuestro presupuesto está regulado. En primer lugar, ustedes saben qué es la Constitución. Si ustedes miran su Constitución, es importante ver que el régimen de control y fiscalización abarca los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 de la Constitución Política. Esos son los artículos que regulan la Contraloría General de Cuentas. Luego, lógicamente, esto está desarrollado en la Ley Orgánica del Presupuesto. Y aquí hay un error porque esta era la ley anterior. La Ley Orgánica del Presupuesto es el decreto, por favor, 31-2002. 31-2002 del Congreso de la República, la cual regula los no, perdone. Esto no. ¿Tiene alguien ahí la Ley Orgánica del Presupuesto? ¿Qué decreto es? Disculpen. Sí, licenciada, es decreto 31-2002. No, esa es la Contraloría. Ah, ¿de cuál preguntó? La Ley Orgánica del Presupuesto. Ah, del 101-97. Ujú. Ahí estamos. Sí, del Congreso de la República. Y esa ley del presupuesto divide el presupuesto en tres tipos de presupuesto. Lo subdivide. ¿Cuáles son? Presupuesto de ingresos del Estado, presupuesto de egresos del Estado y las disposiciones generales. Hasta aquí se termina el punto número 6. Y hasta aquí es el contenido del segundo examen parcial. Hasta aquí. Y aquí miramos todo lo que fue el presupuesto público. Ahora vamos a dedicar unos minutos. Me dijeron que tienen algunas dudas de la ley de la Contraloría de Cuentas y vamos a aprovechar esos minutos para poder resolverlas. Así que los escucho en las dudas que tienen de la ley de la Contraloría de Cuentas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ayer me plantearon que tenían dudas de la ley de la Contraloría de Cuentas.
Aquí estoy para que lo podamos responder. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, yo tengo más que todo una duda con el trabajo con los laboratorios. Ajá. El correo para enviárselo sí es ligdanajera.financierob@gmail.com con la letra B. Es que yo tenía otro, pero sin la letra B. No, es con B. Ok. Ese es con B. Ajá. Gracias, mi amable. Buenas noches. Ujú. Sí. Karen Álvarez ha levantado la mano. ¿Qué manda Karen? Licenciada, buenas noches. Con lo que usted está mencionando acerca de las dudas, me surge una duda en el artículo 39 de ¿De qué? la Contraloría General de Cuentas, en Permítame. específica, Ujú. ¿Cuál será? específicamente en el inciso 3. Aquí menciona falta de manuales de funciones y responsabilidades de clases de puestos y normas y procedimientos. Mi pregunta va enfocada a cuando ellos realizan ese tipo de auditorías, ¿únicamente solo es por la falta de manuales o también estamos hablando por los puestos que en las entidades del Estado se trabajan? Por ejemplo, si No. alguien está en determinado puesto y no es acorde a lo que ellos establecen, ¿pueden sancionar o...? Va, estamos en el artículo 39. Dice, ¿ese es el que tiene duda? Así es, licenciada, el artículo Dice, 39 donde dice sanciones. dice, la Contraloría aplicará sanciones pecuniarias que se expresan en cantidad de salarios o sueldos a los funcionarios y empleados y demás personas sujetas a control que incurran en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de esta ley. Impondrá las siguientes. ¿Cuál es el 38? Dice que el 38 dice infracción y ahí nos dice todo. Lógicamente hay que tener manuales de puestos y la gente está contratada para los... Yo no encuentro dónde dice eso de los manuales de puestos. Solo dice falta de manuales de funciones y responsabilidades de Pero clases de el artículo, puestos. sí, pero dice el tercero, Sí, manual sí, de lo que sucede funciones es de y que, responsabilidades. Ujú. sí, lo que sucede es de que mi pregunta va más allá de eso porque yo en algún momento trabajé lo que eran los manuales. Entonces yo me surgía esa duda, ¿verdad? Tal vez es mi ignorancia que no lo sabía trabajar en ese tiempo. Si por alguna situación la Contraloría sancionaba, por ejemplo, si cuando ellos llegan a hacer las auditorías, una persona que no está estipulada en el manual de puestos esté ocupando otra persona. A eso es No, más que todo. es que mire, aquí es diferente. Si usted es la jefe de recursos humanos, usted tiene obligación de tener manuales de funciones y responsabilidades. Usted puede cambiar dentro de su entidad si tiene las características para esa plaza una persona, siempre y cuando no sea una plaza fantasma. Pero aquí esto más que todo está referido a un jefe de recursos humanos, que es el que hace las funciones y responsabilidades de los puestos, porque todas las oficinas del Estado tienen que tener esos manuales. Antes no se tenía, pero ahora sí tienen que saber qué es lo que hace cada persona y por qué fue contratada. Entonces, el hecho de que usted tenga una persona, digamos un piloto, ya no lo necesita aquí, pero va a llegar a otra oficina. Si usted lo traslada legalmente, no hay ningún problema, siempre y cuando realice las funciones. No sé si con eso logro explicarle. Sí, licenciada, sí, ya me amplió más el panorama porque sí tenía duda en esa situación porque normalmente donde yo trabajo siempre nombraban la Contraloría y las sanciones por ese tipo de situaciones que le mencionaba, Ujú. pero realmente ahorita que ya estoy analizando y usted me lo amplió, pues ya tengo otra perspectiva de esa situación. Le No tenga agradezco mucho. pena, no se preocupe. Juan José Alesio, ¿qué manda? Buenas noches. Ujú, ujú, ujú.
Así es. Sí, está bien, claro. O sea, el gobernador no puede hacer eso, exacto. Ujú. No, no puede. Así es, y lo que pasa es que aquí tiene que hacer las funciones de fiscalización, y la fiscalización la tiene que hacer el contralor. Ujú. Pero dejemos eso, porque el gobernador, ¿a quién representa? Al presidente de la república. Claro que va a influir. O sea, los gobernadores en su departamento son los que representan al presidente. Claro que va a influir. Entonces, ya la fiscalización y el control ya no sería correcto. No tenga pena, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? Bueno, entonces, si ya no tienen dudas, sí, Sergio Quiñones, ¿qué manda? Solo una pregunta, licenciada. ¿Hasta qué hora tenemos para entregar todos los documentos escaneados? Es mañana a las 12 de la noche. Ah, ok, excelente. Muchas gracias, Yo licenciada. les pido al respecto, muy valiosa su pregunta, Sergio, les pido un favor que recuerdan que el correo es una máquina y la máquina está programada. Entonces, no lo pongan en el filo de las 12 de la noche porque el problema es que cuando llega al otro lado, ya llega a las 12:10 y 12:15 y hay veces tenemos problema en que ustedes lo envían, pero por el límite de la hora nosotros no lo recibimos. Entonces, sí les pediría que tomen en cuenta esta consideración para que no tengamos ningún tipo de problemas, tanto en el envío de ustedes del laboratorio como la recepción de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Mónica Lorena Viato. ¿Qué manda? Gracias, licenciada. Buenas noches. Disculpe la pregunta. Si hice todos los laboratorios, por ejemplo, impresos y escribí solo las respuestas a mano, pero hay uno que hice todo a mano, ¿está bien o tengo que verle todos No impresos? tengo ningún problema. A mí lo que me interesa, ahí usted lo que hizo fue trabajar más. A mí lo que me interesa es Ujú. que las respuestas estén a mano. Eso es lo que Ah, necesito. muy bien. Ujú. Ah, ok, Ahora, perfecto. Muchas ¿cómo gracias. hizo las preguntas? Eso sí ya no me interesa tanto. Ah, muy bien. Gracias, muy Ujú. amable. Feliz noche, No tenga licenciada. pena. Sí, Michael Estuardo. Hola Ligda, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. está? Gusto saludarlo. Bien, igualmente Ligda, gracias. Solo quería consultarle algo, Ligda. Tal vez no lo logré escuchar cuando daba instrucciones del trabajo, pero mi pregunta va más al tema de qué información le tenemos que poner en el asunto de correo. Nosotros vamos a mandar los laboratorios y le tenemos que Mire, a poner mí no, nuestro a mí lo que nombre. me interesa que usted me ponga en el asunto es su nombre, sección y carnet. Eso es lo que necesito. Y De acuerdo, Ligda. lógicamente, cuando yo abra el archivo, que estén los 6 laboratorios. Eso es lo que Ah, me ok. interesa. Ujú. Muchas gracias, Ligda. Esa era mi duda. Oye, gracias. En el orden que esté en el programa, ¿verdad? Ese es el Sí. orden que vamos a usar. Ah, ok. Está bien. Ujú. Gracias, Ligda. Muy amable. No Oye. se preocupe, no tenga pena. Sí, Sabdi Sofía Ruano Pinto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe con lo que acaba de responder. Fíjese que yo envié los laboratorios ayer, pero en el asunto no coloqué mis datos. Sin embargo, los incluía dentro del correo y en los 6 laboratorios también están mis datos. No sé si se lo vuelvo a enviar o así es. No se preocupe. Si es identificable su nombre, el carnet y la sección, no tenemos ningún inconveniente. Y si usted lo puso 2 veces, no debería de haber problema. No lo vuelva a mandar, está perfecto. Gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguien más levantó la mano? No me recuerdo, no vi quién era, pero Sí, yo, había alguien. licenciada, buenas Inicia noches. Axel, ¿qué Pero manda? era la misma pregunta que la compañera, Ujú. pero ya la respondió, licenciada, Sí, gracias. no tengan pena. Yo lo que necesito, como les digo, es poder identificarlos. O sea, poder identificarlos, así cuando los imprimimos, ya los engrapamos y ya les ponemos el nombre, ya no hay ningún problema.
Héctor Reinel Morales García, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas Una consulta. noches. ¿Todavía va a subir material para el parcial? Sí, mañana les tienen que subir el último material, que sería el envío de este punto número 6. Ok, gracias. No tenga pena. A ver, dudas, preguntas, porque este es el último día que nos vamos a ver. Ya no nos vamos a ver la semana entrante porque ustedes tienen examen martes y jueves. Entonces no van a haber clases. Así que este es el último día en donde deberían de plantear las dudas que ustedes tienen. Ligda, el examen igual forma va a ser a las 7:15. Exactamente, vamos a utilizar el mismo horario que utilizamos la vez pasada, que es a las 7:15. Ujú. Gracias. No tengan pena. ¿Qué más dudas tienen de los laboratorios, de la ley, de los puntos? Ustedes, yo los escucho a ver aquí de lo que tengan para poder solucionarlo. Como les repito, esta es la última clase que vamos a tener. Bueno, si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a hacer una recapitulación para que tengamos claro. El trabajo lo pueden mandar hasta el día de mañana a las 12 de la noche. ¿Cuál es la recomendación? Que traten de enviarlo antes para que no haya ningún tipo de problema y nos llegue a nosotros sin problema. El día del examen. El examen es el jueves 20. Ustedes ya saben que es el jueves 20. ¿A qué ¿A qué hora? hora, licenciada? ¿A qué horas va a ser el examen? A las 7:15. 7:15. Si hay alguien que por algún motivo no puede examinarse, saben cuál es el procedimiento de acuerdo al reglamento. El procedimiento es que manden una carta documentando la razón por la cual no pudieron examinarse y yo ya les diré qué día nos ponemos de acuerdo. El examen lo haremos oral. Ya les digo yo a dónde tienen que llegar y cuál es la dirección para que podamos juntarnos para hacerles su examen. Saben ustedes que este examen vale 40 puntos. Son 30 puntos del examen y 10 puntos de los laboratorios. Eso es lo que aplicamos y tenemos que ver. ¿Cuánto va a tener de duración el examen, licenciada? Siempre los mismos 45 minutos que hemos dado, siempre. Gracias. Eso quiere decir que el examen se va a quitar a las 8:05. Esa es la hora en donde vamos a quitar el examen. Si ya no hay ninguna duda ni nada, nos quedaríamos aquí y estaríamos listos para vernos el día martes. Entonces, pasen feliz noche, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces el martes. Mucha suerte. Feliz noche, Gracias, licenciada, y licenciada. muchas Se cuidan. gracias. Feliz noche. Y buen fin Que de estén semana. bien. Hace buena noche, Gracias, licenciada. licenciada. Pasen feliz tarde. Mucho gusto en saludarlos. Nos vemos entonces. Feliz noche.